Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a este su programa Mundo Cristiano. Hoy miércoles destinado directamente a todas las mujeres. Es un programa especial para cada una de ustedes. Recordándoles que este programa llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, órgano oficial. Así que nuestro pastor Alvin Carrasco. Y nada, como cada miércoles es un placer y un honor poder recibirlas y poder compartir la palabra del Señor. Y no estoy sola, aquí está nuestra hermana Gloria. Amén, qué gusto estar aquí. Damos gracias al Señor, gloria y honra. Es un privilegio poder llegar hasta donde ustedes están viéndonos, escuchándonos y esperamos que sea, como siempre le pedimos al Señor, que sea de bendición, de edificación para sus vidas. Claro que sí, y es un programa especial para las mujeres, por eso siempre decimos que los miércoles son de las mujeres, pero agradecemos al Señor por cada una de ustedes que están ahí pendientes de este programa y lo comparten. Esa es la intención, poder hablar a otras de la palabra del Señor y que la palabra pueda seguir llegando a lugares, ¿verdad?, donde quizás nuestros pies no pueden tocar. Así que es un placer. Y nada, recordarles que nosotros estamos ubicados en el Espaillat número 86. Ahí estamos, Iglesia de Dios de la Profecía Central. Sería un placer que usted viniera y nos acompañara en nuestros servicios. Y usted se preguntará, ¿cuándo son los servicios? Bueno, los martes tenemos las verdades bíblicas, nuestro pastor y sus invitados compartiendo temas interesantísimos. Entonces, los jueves tenemos nuestro servicio especial. Cada jueves dirige una sociedad diferente, jóvenes, caballeros, damas, niños, adolescentes, el Ministerio de Educación y todo eso. Entonces, tenemos programas especiales todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Y los domingos iniciamos a las 9 de la mañana, tempranito en la mañana, el Día del Señor, con nuestra escuela bíblica. Estamos tratando temas súper interesantes. El domingo pasado creo que tratamos la unidad número 11 y fue bastante edificante para cada uno de nosotros. Así que quedan cordialmente invitados. Y ahí mismo, el mismo domingo, a las 11 de la mañana, inicia nuestro servicio de exaltación al Señor, donde compartimos, adoramos al Señor juntos con nuestros hermanos en la fe. Así que les esperamos. Espaillat número 86. Amén. Qué lindo. Les esperamos. Pues nada, pasó el mes de septiembre. Así es. ¿Verdad? Así Estuvimos hablando, tratando el tema sobre el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio. Glorioso tema. Y damos inicio a una serie de programas de temas concernientes a la Reforma Protestante, mes de la Reforma Protestante, que nosotras esperamos con mucho anhelo que estos temas que vamos a tratar sobre la Reforma Protestante, pues ustedes al junto nuestro podamos descubrir cuáles fueron esos hombres, esa reforma que impactó para que el Evangelio hoy pudiera ser exhibido, predicado con libertad y recibido, ¿verdad?, en nuestras vidas bajo a sabiendas de que no estamos siendo engañados, sino de que podemos ir libremente ante la palabra de Dios, la palabra que Él dejó, solo Escritura. Y de eso trata la Reforma Protestante. Eso es así. Y en el tema hay una parte tan bonita que nos dice que la Reforma Protestante es como encontrar un pariente perdido. Es como saber nuestra historia, de dónde venimos. Eso nos ayuda a entender muchísimas cosas más. Sí. Y algo que hizo la Reforma Protestante fue recuperar y contestar esta pregunta. ¿Cómo es que un pecador queda justificado en la presencia de un Dios tan santo que no puedes explicarlo? Esta es la esencia de la pregunta y es lo que queremos tratar durante todo este mes acerca de la Reforma Protestante que se llevó a cabo hace 500 años. Muchos historiadores estarían de acuerdo en que este es uno de los eventos más significativos en la historia del Occidente. Es un evento que contiene muchas lecciones importantes para nosotros y para la iglesia de hoy, que es súper importante que conozcamos. Yo sé que todos los años siempre hablamos de la Reforma Protestante, pero no nos cansamos de aprender de ella. Y de muchas maneras tenemos una gran deuda con esas personas que
estuvieron involucradas en la Reforma Protestante. Y eso es así, Licelote. Y juntamente nosotros vamos a descubrir, vamos a estudiar, porque debemos de conocer nuestra historia, qué pasó, ¿verdad? Y vamos juntos, como diría muy claramente, a lo que Judas dijo, o lo que dice Judas, exhortando a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Eso está en Judas 1:3. Para cuando terminemos, nosotros esperamos que esta serie pueda estén las personas emocionadas con el Evangelio, con el conocimiento, y quiero que se sientan animadas. Nosotros las animaremos a saber que los seguidores de Jesús siempre estuvieron de parte de la minoría. O sea, siempre han sido mínimos las personas que han seguido a Jesús, pero esto no nos desanima a nosotras seguir predicando este glorioso evangelio del reino. Claro que sí. Y como le decía al principio, que la reforma es como encontrar un pariente perdido, es encontrar a alguien que teníamos tiempo buscando, ¿no? Y que queremos saber su historia. Una vez que conocemos, entonces decimos, bueno, esto explica muchas cosas. Es como tener un cuestionario de muchas preguntas vacías y luego encontrar un libro con todas esas preguntas. Eso causa la Reforma Protestante. Quizás tenemos muchas preguntas: ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron esos hombres? ¿Qué los motivó? De esta manera, que esto no se trata de elevar quizás un periodo de historia o de algunos líderes humanos, es acerca de Jesucristo. Queremos dejar claro esto, Señor. Del Evangelio de nuestro Señor, y de rescatar el Evangelio, de cómo se hizo esto en aquellos días y de cómo necesitamos hacerlo el día de hoy. Ahora, para algunas de las que quizás nos están escuchando, que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, podríamos decirnos en una sola frase a qué nos referimos cuando hablamos de reforma. Se trata de exaltar a Cristo. Sí. Hablaremos mucho sobre Martín Lutero. Él fue un hombre con muchas debilidades y en algún momento mencionaremos eso. Esto nos va a animar a conocer un poquitico más acerca de toda esta historia. Y qué bueno, porque hay que conocer la historia de lo que sucedía en la iglesia tradicional. Por ejemplo, teníamos una iglesia medieval con muchísima corrupción. Todos los historiadores están de acuerdo en que fue una iglesia con una necesidad desesperada de reformas en aquel tiempo. Por ejemplo, durante los años de 1300, por un tiempo hubo 2 papas rigiendo simultáneamente. ¿Se imaginan el tira y jala? Luego ellos fueron destituidos y se nombró o instauró un nuevo papa que por 36 años. 36 años de cisma papal, donde se tiene más de un papa rigiendo simultáneamente, cada uno llamando al otro anticristo, cada uno tratando de destruir al otro. Y todos sabían que se necesitaba un cambio, todos los reclamaban, ¿verdad? Hablaremos acerca de alguien que vivió durante ese tiempo y murió como un mártir. Apenas puedo hablar para contar esa historia gloriosa. Y vamos a ver quiénes fueron esos hombres. Claro que sí. Qué tremenda es la necesidad de entender que necesitábamos una reforma para ese tiempo. Y no solo eso, el Evangelio estaba escondido, cubierto por siglos de tradición y tradición. Es como que estaba en capas. La razón por la que celebramos el 31 de octubre de 1517 es porque ese día Martín Lutero fue a la iglesia de Palacio en Alemania y clavó las 95 tesis en la puerta. Él no sabía que estaba comenzando una reforma, solo tenía la intención de disertar al respecto de ella. De hecho, las tesis estaban escritas en latín, pero fueron traducidas al alemán. La imprenta había sido inventada el siglo anterior. De pronto todo el mundo en Alemania estaba leyendo y diciendo, wow, en otras palabras, o sea, ya era hora, o sea, todo el mundo estaba desesperado. Vamos a hablar acerca de todos esos eventos que muy significativamente nos hablan de la Reforma Protestante, que como les dije, en octubre de 1517 fue una fecha muy significativa.
Sí, y muchas podrían pensar que son historias tediosas, ¿verdad? O insignificantes. Sí. Pero es bueno, como hemos dicho, saber que no son aburridas. Es bueno saber que debemos de conocer. Así ¿Por es. qué tendríamos que estar hablando de algo que sucedió 500 años atrás, verdad? Seguramente eso le interesa a los historiadores y eruditos. Pero ¿por qué tendría que importarnos hoy, verdad, Liz? Sí. Sí, tiene que importarnos, porque hay muchas razones. Por ejemplo, las semillas de la libertad de credo. Hablaremos respecto a Lutero en la dieta de Worms. Sí. Aún me sobrecoge el solo pensar en lo que pasó ahí, Sí. en lo que sucedió con Lutero. Sí. Y que cómo fue implantada esa semilla de la libertad de credo, de lo que yo pienso, de cómo se respetaría mi opinión, mi creencia en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Claro que, y es increíble que él lo que tenía era una intención y fue y clavó las 95 tesis. Guiado por el Espíritu Santo. Y luego de un momento a otro todo el mundo estaba diciendo, wow, era necesario. Sí. Entonces, tenemos la semilla de la libertad del credo. Es algo importante. Es que tiene la idea de completar el acceso directo a Dios. Sí. Esto es el hecho de que ahora no tenemos que ir a un sacerdote para confesar nuestros pecados o para orar, porque tenemos un sacerdote delante de Dios y todos venimos apoyándonos en la misma base. Eso fue revolucionario. También encontraremos un gran énfasis en las escrituras y poco más adelante lo vamos a compartir. Presentaremos las 5 solas. Sí. ¿Qué significa solamente? Solamente Biblia, que se convierte en un punto divisor. Esto se convierte en el rompimiento con la iglesia de Dios en estos días. Ahora de pronto la Biblia sola está por encima de los papas y de todos los demás. Sí. Hubo un problema respecto a las relaciones iglesia-estado, en el cual se complica mucho. Pero diremos lo más importante que hizo la reforma fue recuperar el evangelio, como decía al principio, y contestar esta pregunta que comentaba al principio. ¿Cómo es que un pecador queda justificado en la presencia de Dios, de un Dios tan santo, que no puedes, o sea, que no podía aplacarlo? Esta es la esencia de la pregunta y es la que estaremos atravesando, ¿verdad? Quizás compartiendo, porque es el evangelio mismo. Esta es la pregunta que todo el mundo tendríamos que enfrentar y de contestar. Sí, y te da mucho que pensar. Sí. La Biblia no da una tercera posibilidad. No. O vas al cielo, porque eres bienvenido en el cielo como si fuera Jesús, o estás perdido. Esta línea divisoria está enseñada muy claramente en las escrituras. Claramente. Así. Hay un cielo donde tú vas y te gozas eternamente con el Señor si aceptaste el Evangelio. Así es. O vas al infierno donde pagas eternamente. Así es. Esto es claro en las escrituras, así que contestar esta pregunta es lo más importante. Y esa era la pregunta de Lutero, ¿verdad? Esa pregunta se la hacía Lutero y creo que ayuda a tener algo de trasfondo de aquella época. Usted ha mencionado, ¿verdad? Todo esto y todos estos engaños que había en ese tiempo, lo hemos mencionado. Lutero se encerraba, tenía toda esa incertidumbre en su cabeza, en su corazón, fue llevado a investigar, porque él tenía acceso a la escritura. Entonces, yo entiendo que el Espíritu Santo lo guió y lo movió a investigar, a profundizar, y fue revelada entonces esa palabra, para que hoy nosotros podamos disfrutar de un evangelio de claridad, de certidumbre, un evangelio que nos lleva a la verdad. Claro que sí. Y por eso entonces vamos a hablar de personas muy claves durante todo este tiempo. Sí. Vamos a hablar acerca de Hus, de Juan Hus y de Wycliffe. Sí. Hablábamos acerca de cómo se pronunciaba. 100 años antes de Lutero. En este tiempo existían las indulgencias. Una indulgencia, definiendo ese término, era un medio por el cual podías pagar algún dinero y eras remitido por las consecuencias temporales de tu pecado, no las consecuencias eternas. Oiga aquí, las consecuencias eternas, porque solo Dios podía hacer eso, pero sí las temporales.
Como resultado, lo que tienes es un tremendo abuso por parte de la iglesia. Sí. Luego, durante el tiempo de Lutero, hay un giro a todo esto. Ya no solamente compras indulgencias para pagar a ti mismo, sino también para los muertos. Para los muertos. También tenemos la simonia, que era rapante. Era la compra con dinero de privilegios eclesiásticos. En medio de todo esto, vemos algunos reformadores, 100 años antes del tiempo de Lutero. Tienes, por ejemplo, a John Wycliffe en Inglaterra. Él vivió antes de la primera imprenta. Él reunía a todos los estudiantes alrededor y les enseñaba de cómo morir por la fe, porque esto era necesario que sucediera a muchos. Wycliffe fue probablemente uno de los eruditos líderes de Oxford, y él reunió a estos estudiantes a su alrededor. Se les llegó a conocer como lawyers, lo cual no era un término amable, era un término inglés o escocés que se usaba para avergonzarlos. Él tenía a todos estos estudiantes copiando las escrituras. Eso es así. Y a Wycliffe le llevó cerca de 10 meses copiar toda la Biblia. Wow. Y estas Biblias eran difundidas por toda Inglaterra, ¿verdad? Las autoridades decían, si los encuentran, tráiganlos a San Pablo y les daremos dinero. Y ahí eran donde los quemaban, o sea, le tendían una trampa. Una trampa. Hace tiempo estuve analizando todo esto y era verdaderamente esos mártires se entregaban, fueron engañados y fueron quemados. Sí. Y entonces uno dice, pero hay, por supuesto, Wycliffe predicaba contra la simonia, predicaba contra las indulgencias. Les decía que no tenían por qué obedecer una iglesia corrupta. Se supone que lo debían haber matado, pero murió de muerte natural. Wow. Qué ironía. Sí, entonces él estaba predicando el evangelio en Praga y como resultado estaba llegando a grandes multitudes. O sea, por cierto, Hus vino, la persona que hablábamos al inicio, a la salvación por fe como resultado de uno de los escritos de Wycliffe. Sí. El Papa emite un veto que desde ese momento impide que haya un sacramento en Praga. En esos días se creía que para ser salvo se necesitaban de los sacramentos. Por lo tanto, esto significaba una sentencia para enviar la gente al infierno. Se levantaron contra Hus, que recuerde que fue como un discípulo de Wycliffe, y él tuvo que irse a Praga y se fue a un castillo. Y ahí él escribió un libro sobre la iglesia y un libro donde criticaba la simonia. Luego tenemos el Concilio de Constanza. Este concilio fue nombrado tras el nombre de un emperador, Segismundo. Segismundo pide al Concilio de Constanza que termine con el escándalo de los 3 papas, rigiendo simultáneamente, que era lo que usted hablaba al principio. Lo llamó Constanza Alemania. Lo destituyeron a los 3 y nombraron a otro, y finalmente así quedó resuelto ese escándalo de los papas. De los 2 papas. Y Wenceslao, el hermano de Segismundo, dijo, ve y podrás regresar a Praga. Entonces Hus va al concilio y le pone en un castillo. Tratan de quebrantarlo por el hecho de que él se niega a retractarse y solo le daban pan y agua. Wow. ¿Verdad? Lo obligaban, quisieron obligarlo. Sí, quisieron obligarlo. Pero él dijo, ni por una capilla llena de oro me volveré atrás de la verdad. Sé que la verdad prevalece, que su poder es para siempre y habita en la eternidad, refiriéndose a Dios, con quien no hay distinción de personas. Gloria al Señor. Wow, y qué bonito, es como leer esa historia y conocerla. Sí, porque uno conocerla. Dice, wow, hay gente decidido, con valor, que es precisamente lo que se necesita y a lo que vamos a tener que enfrentarnos en un momento dado, ¿verdad? Sí, claro que sí. Así es. Y en las cartas que escribió a sus amigos en Praga, él dice, él oraba en estas cartas, él escribía las cartas y oraba con ellas, y decía, oh Cristo Santísimo, así débil como soy, atráeme a ti. Sí. O me acuerda a David, en los Salmos, donde David habla mucho de su vulnerabilidad, de cómo él era. Me recordó esos versos.
porque si tú no me atraes, no podré seguirte. Imposible. Separado de mí nada podéis hacer, como dice su palabra. Sí. Fortalece mi espíritu. Tenemos que empezar a pensar que esas personas eran muy valientes. Lo que vemos es una verdad completa de dependencia de Dios, sí. Un verdadero sentido de debilidad. Espera que lleguemos a la parte de Lutero. Ahí vamos a tener mucho de qué hablar. La noche antes del día en que él esperaba ser llevado a muerte. Pero continuaremos esta historia quizás un poquito más adelante y seguimos hablando de Hus. A él no se le dio la oportunidad para defenderse. Le ponen una corona de papel sobre sus cabezas con 3 demonios que competían por su alma y decían: encomiéndanos tu alma al diablo. Por cierto, Segismundo decidió que no tenía que guardar su promesa a un hereje, la promesa de salvoconducto, como se había prometido. Así que se lleva a Hus, y vamos a leer un par de estas líneas donde hablaba muy significativamente y muy importante para la reforma, y decía: finalmente, cuando llegó a un lugar donde se sería salvado a la muerte, él se arrodilló y oró. Por última vez le preguntaron si se retractaba. Él dijo: Dios es mi testigo de que la evidencia en contra mía es falsa. Sí. Wow. Nunca a punto de morir. Sí. O sea, no dio su brazo a torcer nunca. Nunca he pensado, predicado, sino con la intención de ganar hombres que, si es posible, sean salvos de sus pecados, basados en la verdad del Evangelio, escrito, enseñado, predicado, y hoy con gusto muero. Así que él es sacado fuera, sus libros están ahí, encienden fuego sobre estos, y él es quemado hasta morir. Wow. Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y no se retractó. No se retractó. Y Hus era, el significado de Hus significa ganso. Ganso. Sí, eso es el significado. Por cierto, Hus solía firmar sus cartas como el ganso. Qué chistoso, sí, pero decía, es el significado de su nombre. Dijo estas palabras antes de morir: ustedes pueden cocinar este ganso, pero después de mí, en 100 años, se levantará un cisne, y a ese ustedes no podrán silenciar. Wow. Profetizó ahí. 102 años después, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del palacio. Y esto es lo que Lutero dice: Juan Hus profetizó acerca de mí cuando escribió desde la prisión. Creo que él dijo esto en su prisión antes de que lo llevaran a la muerte. Gloria al Señor, que quizás ellos estaban rostizando un ganso a Hus, ¿verdad? Pero que en 100 años escucharían a un cisne cantar, al que no podrían silenciar. Y así es, si la verdad de Dios lo permite. Y así fue, el cisne se convirtió en el símbolo de la Reforma Protestante. ¡Wow! ¡Qué historia tan fantástica! Maravilloso, una historia de mucho valor, sí. De mucho valor, ¿verdad?, para enfrentar la adversidad. Claro que Dios sí. nos ayude. Sí, y yo sé que durante todo este mes vamos a estar hablando acerca de la Reforma Protestante. Sí. Y ya hoy se nos ha terminado el tiempo porque pasó así rápido. Pero yo quisiera que usted compartiera este programa porque vamos a tener una serie bien bonita. Sí. Y así que nos quedamos con esa parte, pero la próxima semana vamos a continuar, ¿verdad? Vamos que sí? A seguir hablando de la Reforma Protestante. Vamos a aprender qué maravillosa historia. Cuántos hombres dieron su vida para que hoy nosotros podamos hablar libremente del Evangelio. Así es que ha sido un placer para nosotras, su hermana Gloria Núñez de Rodríguez y su hermana Lizelot Pons. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.